65.000 millones de dólares, desaparecidos, evaporados, convertidos en nada. El fraude más grande en la historia de Wall Street y nadie lo vio venir. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pudo un solo hombre engañar a miles de inversionistas, a bancos, a gobiernos y salirse con la suya durante décadas? It is the biggest investment fraud in history. Bernie Madoff, the biggest scam in U.S. history. Bernie Madoff, the largest Ponzi scheme in history. The mastermind behind the biggest Ponzi scheme in history. Arrested by the FBI. Esta es la historia de Bernie Madoff, el hombre detrás del esquema Ponzi más devastador que ha existido. El dinero no desaparece, se mueve, se oculta, cambia de manos, de forma, de dueño, pero jamás se esfuma. Entonces, ¿cómo puede alguien hacer desaparecer 65.000 millones de dólares? Para entenderlo, primero debes olvidar todo lo que crees saber sobre Wall Street. Olvida las gráficas, olvida los números, las inversiones, los mercados. Esto no es una historia sobre economía, es una historia sobre fe. Porque Bernie Madoff no vendía acciones, vendía confianza. Para los inversores, él era un visionario, un mago de las finanzas, un hombre que contra toda lógica nunca perdía dinero. Mientras el mundo financiero se tambaleaba, él seguía generando rendimientos perfectos, año tras año, sin fallos, sin caídas, sin pérdidas. En el mundo de las inversiones esto simplemente no pasa. Nadie gana siempre, nadie evita los errores, un mal año es inevitable. Pero a nadie le importaba, porque mientras Madoff ganase dinero, nadie haría preguntas. Y así fue durante 7 décadas. Este hombre creó una red de mentiras tan vasta, tan perfecta, que incluso la SEC, la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, no pudo atraparlo. Pero lo que hacía única a su estafa era que Madoff no buscaba clientes, no iba detrás de la gente rogándoles que invirtieran en él, era al revés. Era exclusivo, no cualquiera podía invertir en su fondo. Los millonarios hacían filas, suplicaban, querían su dinero dentro porque todo el mundo quería ser parte del milagro Madoff. Antes de construir uno de los imperios más grandes de Wall Street, Bernie Madoff fue un chico común, un joven de Queens, Nueva York, nacido en 1938, hijo de inmigrantes. No era un prodigio de las matemáticas, no era un genio de los negocios, pero Madoff creció en una época de cambios, de oportunidades, un mundo donde todo parecía posible si sabías cómo jugar tus cartas, y Bernie las jugó como nadie. En 1960, con solo 22 años, tomó sus ahorros de un trabajo de socorrista y junto con su esposa Ruth fundó Bernard Madoff Investment Securities. No tenía un apellido poderoso, no tenía conexiones, pero tenía algo que le abriría todas las puertas: carisma. Madoff no vendía inversiones, vendía una historia donde él era el visionario, el hombre que entendía Wall Street mejor que nadie. A finales de los 60 y principios de los 70, Madoff vio algo que muchos ignoraban: el poder de la tecnología en la bolsa. Mientras los demás dependían de gritos y teléfonos, él apostó por los ordenadores. Fue uno de los primeros en usar sistemas electrónicos de trading, y esa jugada lo hizo millonario. Para los grandes inversores, Madoff no era solo un corredor de bolsa, era un revolucionario, un pionero. Pero lo que realmente lo hizo imparable no fue su talento, sino su influencia. En 1990 se convirtió en el presidente del Nasdaq, la segunda bolsa de valores electrónica más grande de Estados Unidos. Madoff era en ese momento una de las figuras más respetadas del mundo financiero, y nadie lo cuestionaba. Pero aquí es donde la historia cambió de rumbo, porque mientras Bernie Madoff construía su reputación como un hombre de negocios impecable, en las sombras estaba creando algo más. Cada estafa empieza con una pequeña mentira. Un número alterado, un balance ajustado, un cliente al que se le promete un poco más. Nadie sabe exactamente cuándo Bernie Madoff cruzó la línea. Él mismo diría, años después, que fue en los años 90. Pero algunos creen que empezó mucho antes, en los años 70. En aquellos años Madoff ya era un hombre influyente, su firma no paraba de crecer, sus contactos tampoco. Pero había un problema: el dinero nunca es suficiente. Y aquí es donde entra el verdadero genio de Madoff. Porque no creó un fraude, creó una ilusión. Para entender la grandeza del fraude de Madoff, primero hay que entender su estructura. Un esquema Ponzi es simple. Tomas dinero de los nuevos inversores y usas ese mismo dinero para pagar a los antiguos. Mientras más gente entre, más tiempo puedes sostener la mentira. Y mientras nadie pida todo su dinero de vuelta al mismo tiempo, todo parece funcionar. Pero la verdadera genialidad de Madoff fue que su estafa no tenía el aspecto de un fraude. No prometía retornos ridículamente altos, no se comportaba como un estafador clásico, al contrario, prometía estabilidad.
un 10% anual, consistente, sin caídas, sin riesgos. En un mundo donde la bolsa sube y baja, Madoff ofrecía la inversión imposible, un crecimiento sin pérdidas. Y todos querían entrar. Pero hay algo más que hizo que el fraude de Madoff durara tanto tiempo. Él no rogaba por inversores. Madoff no vendía su fondo a cualquiera. Si querías invertir con él, tenías que ser invitado. Y eso hizo que su fondo fuera aún más deseado. Pero la segunda clave del fraude fueron los nombres detrás de la estafa. Los bancos más grandes del mundo invertían en Madoff. Los fondos de inversión más prestigiosos confiaban en él. Multimillonarios, celebridades, filántropos, todos ponían su dinero en manos de Bernie Madoff. Y lo más irónico de todo es que cuando alguien le preguntaba a Madoff cómo lograba esos rendimientos tan consistentes, él siempre decía lo mismo: es un secreto comercial. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevió a cuestionarlo. Mientras Wall Street lo alababa, en un pequeño piso de un rascacielos de Manhattan, un grupo de empleados estaba creando una realidad ficticia. En el piso 17 de su empresa no había inversiones reales, no había acciones, no había mercados, solo había papeles falsificados. Los balances de los clientes eran creados a mano. Si un cliente quería ver su portafolio, los empleados simplemente inventaban una lista de acciones y precios. Era el fraude más simple del mundo y a la vez el más perfecto. Durante décadas nadie lo descubrió, porque en Wall Street, si algo parece demasiado bueno para ser cierto, a veces prefieres no hacer preguntas. Cada gran fraude tiene un momento en el que alguien nota algo raro, una pequeña grieta en la pared. Para la mayoría, Bernie Madoff era un genio, un inversionista con una habilidad para generar dinero en cualquier circunstancia. Pero para un grupo de personas, algo no cuadraba. ¿Cómo era posible que en un mercado volátil Madoff nunca tuviera pérdidas? Los mercados suben y bajan, pero el dinero de Madoff solo subía. En 1999, un analista financiero llamado Harry Markopolos recibió una tarea simple. Su jefe le pidió que replicara la estrategia de Madoff. Averigua cómo lo hace, le dijeron. Pero al hacer los números, descubrió algo aterrador. Era matemáticamente imposible. Lo que Madoff prometía no podía ser real. Markopolos hizo lo que cualquiera haría en su lugar. Presentó su investigación a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Esperaba que tomaran medidas, que investigaran a Madoff. Pero no hicieron nada. Markopolos no se rindió. Durante 8 años envió pruebas, análisis, advertencias. ¡8 años! Pero la SEC no movió un dedo. No hubo inspecciones profundas, porque la historia tenía un problema. Era surrealista. Nadie quería creer que un hombre tan respetado, un expresidente del Nasdaq, podía ser un criminal. Nadie quería ser el primero en levantar la mano y decir «esto no es real». Porque si estabas equivocado, tu carrera había terminado. Además, Bernie Madoff no era agresivo, no era un vendedor desesperado. Era un hombre sereno, carismático, con el aire de un genio tranquilo. Y eso lo hacía intocable. Porque cuando construyes un club exclusivo, cuando haces que los más ricos y poderosos crean en ti, ellos mismos se convierten en tus protectores, y nadie quiere admitir que ha sido engañado. Markopolos no fue el único que vio la grieta en la pared. Algunos banqueros de Wall Street también se hicieron preguntas. Los números eran demasiado buenos, demasiado consistentes. En lugar de alertar, miraron hacia otro lado. Pero entonces, la fachada que parecía tan firme se desplomó. Para Bernie Madoff, el fraude funcionaba bajo una sola condición, que nadie pidiera demasiado dinero de vuelta al mismo tiempo. Pero en 2008, todo cambió. We're down over 16%. In time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Sell-off will continue on Wall Street. What do you have to say for yourself? What do you have to say to the... El mundo entró en pánico. Los inversionistas querían su dinero de vuelta y Madoff tenía un problema. No podía pagarles. Los retiros comenzaron en septiembre de 2008. Primero, algunos millones, luego cientos de millones. En noviembre, la cifra alcanzaba los 7.000 millones de dólares. Él lo sabía, todo estaba perdido. El 10 de diciembre de 2008, Madoff tomó una decisión. Reunió a sus hijos Mark y Andrew, y por primera vez les dijo la verdad. No es real, nunca lo fue. Sus hijos quedaron paralizados. El negocio familiar, la riqueza, la reputación, todo era mentira. Ellos sabían exactamente lo que debían hacer. Al día siguiente, llamaron a las autoridades. El 11 de diciembre de 2008, agentes del FBI llegaron al penthouse de Madoff en Nueva York. Madoff no opuso resistencia, no intentó justificarse, no buscó una salida, solo lo admitió.
Cuando la noticia se hizo pública, la indignación fue inmediata. Miles de inversores quedaron devastados, sus ahorros, sus sueños, desaparecidos. Cientos de bancos colapsaron. El 12 de marzo de 2009, Bernie Madoff declaró ante el Tribunal Federal de Nueva York. La sala estaba abarrotada. Víctimas, periodistas, jueces, abogados, todos esperando para escuchar lo que tenía que decir. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que declarar, Madoff simplemente dijo: "Lo siento". No hubo lágrimas, no hubo excusas. El veredicto era inevitable: 150 años de prisión, el castigo máximo permitido por la ley. Bernie Madoff murió en prisión en 2021, solo, olvidado y sin un solo céntimo. La historia de Bernie Madoff había terminado. Pero aquí está la pregunta que muchos prefieren no hacer. ¿Cómo pudo un solo hombre engañar a todo Wall Street durante décadas? Las investigaciones revelaron algo escalofriante. Nadie quiso hacer las preguntas difíciles. Los bancos invirtieron miles de millones sin verificar nada. Las autoridades recibieron denuncias y no hicieron nada. Porque en Wall Street, mientras el dinero fluya, nadie quiere ser el aguafiestas que haga demasiadas preguntas. Después del colapso, el gobierno prometió reformas. Se implementaron nuevas regulaciones, se reforzó la vigilancia financiera, se aseguraron de que esto nunca volviera a pasar. Pero aquí está el problema. Incluso después de Madoff, la gente sigue cayendo en la misma trampa. Porque mientras el dinero exista, la idea de dinero rápido, de dinero casi mágico, también existirá. Este canal es nuevo y la idea es traer más historias así todas las semanas, así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete.